Evangelio de San Mateo. Capítulo 4. Jesús es tentado en el desierto. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó al tentador y le dijo: «Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan». Pero Jesús les respondió: «Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo, y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos, para que tus pies no tropiecen en piedra alguna». Jesús replicó: «Dice también la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios». A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo: «Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras». Jesús le dijo: «Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos, escuchen. La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Una luz ha brillado para todos los que viven en lugares de sombras de muerte». Palabra del Señor. La tentación puede ser interpretada como una prueba. Por ello, el Señor Jesús, antes de comenzar su misión, tuvo que pasar por la prueba. De este modo se manifiesta claramente la humanidad de Jesucristo. Jesucristo es un auténtico hombre, sujeto a las tentaciones. Las tentaciones enseñan que el diablo, es decir, el tentador, buscó destruir la vocación mesiánica de Jesús. El diablo quiso inducir a Jesús a elegir un mesianismo político, falso, triunfal, humano, terrenal. De esta manera agradaría a la mayoría de los judíos. Sin embargo, este mesianismo no encajaba en el plan salvífico de Dios, porque su Hijo Jesús era el Mesías sufriente, que buscaría la salvación de los seres humanos a través de la humillación y la cruz. Las tentaciones que sufrió Jesús en el desierto guardan semejanza con las tentaciones que sufrió el pueblo de Israel en el desierto. Primera tentación: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. El diablo hace referencia a la desconfianza del pueblo de Israel en Dios por la carencia de pan en el desierto, como lo narra el libro del Éxodo. Ante esta tentación, Jesús responde con una cita bíblica presente en el libro del Deuteronomio y que dice:
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera tentación hace referencia al gusto que siente el ser humano en la satisfacción de la carne. Mensaje. El Señor nos enseña que el hombre debe aprender a vivir deseando alimentarse de un pan nuevo, la voluntad de Dios. Segunda tentación. Si eres el Hijo de Dios, tírate hacia abajo. El diablo pone en duda el poder del Hijo de Dios, haciendo referencia al Salmo 91, que asegura que los ángeles protegerían al que camina en la sombra de Dios. Esta tentación tiene un paralelismo a la actitud del pueblo de Israel, que por falta de agua tentó a Dios, dudando de su poder. Ante esta tentación, Jesús muestra plena confianza en su Padre. Él no tiene necesidad de hacer ningún milagro y por ello responde con una cita bíblica presente en el libro del Deuteronomio y que dice: no tentarás al Señor tu Dios. La segunda tentación hace referencia a las ansias de poder que tiene en su interior el ser humano. Mensaje. El Señor contrapone el poder con la obediencia a la voluntad divina y nos enseña que el poder es bueno cuando se lo utiliza para servir a los demás. Tercera tentación. Te daré todos los reinos si me adoras. El diablo hace referencia al pecado de idolatría del pueblo de Israel, narrado en el libro del Éxodo. Por este pecado los israelitas trataron de acomodarse a los dioses de Canaán, edificando un becerro de oro. Ante esta tentación, Jesucristo, que no busca ningún trato con Satanás, les responde con un pasaje de la Escritura que dice: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. La tercera tentación se refiere a las ansias de poseer bienes materiales y acumularlos. Mensaje. El Señor, para vencer esta tentación, nos enseña a compartir nuestros bienes materiales. En suma, podemos decir que Jesús salió victorioso de las tentaciones en las que el pueblo de Israel había fracasado. Con ello, Jesús nos enseña a ser fuertes al enfrentarnos con el tentador, sirviéndonos igual que Él de la palabra de Dios y de la gracia de Dios a través de la oración. Jesús llama a sus primeros discípulos. Desde entonces, Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo les haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre
y lo siguieron. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Su fama se extendió por toda Siria. La gente le traía todos sus enfermos y cuantos estaban aquejados por algún mal, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanaba a todos. Empezaron a seguir a Jesús muchedumbres, gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Reino de los cielos. En el Antiguo Testamento, por las situaciones históricas que vivió el pueblo judío, como ser esclavitud, sumisión a los babilónicos, conquista romana, etc., hicieron que el mensaje del reino de Dios sea más terrenal que espiritual. El reino de Dios sería una época que comenzaría con la intervención directa de Yahvé sobre su pueblo, destruyendo a sus enemigos, liberándolos del cautiverio y permitiéndoles gozar de paz eterna y de las riquezas materiales. En el Nuevo Testamento, Jesús habló del reino de los cielos en un sentido plenamente espiritual. Este reino constituirá una nueva era, precedida por la expansión del Evangelio y que culminaría con la segunda venida de Cristo en gloria. Asimismo, este reino está abierto a todas las naciones del mundo y a él son llamados no solamente los judíos, sino también los pueblos paganos. Jesús llama a sus primeros discípulos. La palabra discípulo deriva del latín discipulus, que significa estudiante o pupilo. Esta palabra se usa casi exclusivamente en el Nuevo Testamento. El discípulo es la persona que escucha atentamente las múltiples enseñanzas de Jesús y las aprende con entusiasmo. Posteriormente, el discípulo se convertirá en apóstol. La palabra apóstol deriva del griego apostelo y que significa enviar. Un apóstol es alguien que es enviado por Dios para predicar el Evangelio por todas las naciones. Muchos apóstoles, al igual que su maestro, fueron mártires. La palabra mártir deriva del griego martus y significa testigo. Estos testigos sufrieron persecución y muerte por defender la fe en Jesucristo y en su Evangelio. Los milagros. Los milagros realizados por el Señor Jesucristo son hechos extraordinarios que carecen de explicación científica. Por ello son considerados como una manifestación del poder divino. Los milagros tienen un carácter positivo y benéfico. En el Nuevo Testamento se utiliza el término de prodigio o maravilla a los milagros realizados por el Señor Jesucristo. Estos milagros son signos que esconden una gran verdad, la divinidad de Jesucristo. Jesús realizó numerosos milagros en presencia de mucha gente para que creyeran que Él es el Hijo de Dios.